es que quizás Israel no sea el problema de Occidente, sino que quizás Israel sea la solución de Occidente. ¿A qué me refiero con esto? Es que la amenaza rusa no va a desaparecer sola, ni por arte de magia. La inestabilidad global va en aumento y mientras el mundo se vuelve más peligroso, el valor estratégico de Israel sube. ¿Por qué? Porque Israel tiene estas capacidades defensivas que hoy son las que Europa necesita. Esto es Ben Ashuvot, un podcast para leer entre líneas. Hoy quiero empezar con una imagen, Johnny, que quizás define nuestra era. Imaginen, a la audiencia les decimos, imaginen a un general alemán, a un ministro de defensa escandinavo, mirando un mapa de Europa. No miran al sur, no miran al Mediterráneo, miran al este. Y lo que ven los aterroriza, ¿no? Claro, o sea, la realidad, Mati, es que durante décadas Europa vivió en una especie de fantasía. Y una fantasía muy interesante, tengo que decir. Es como que creyeron que la historia había terminado, ¿viste? Esas teorías del fin de la civilización, que las guerras de tanques y misiles eran cosas del pasado o problemas capaz lejanos, ¿no? En Medio Oriente, por ejemplo. Entonces, desmantelaron bastante sus ejércitos, redujeron sus presupuestos y terminaron confiando bastante en el paraguas que le ofrecía Estados Unidos. Sí, es así como decís vos, pero creo que hay una fecha que es el 24 de febrero de 2022, donde la cuestión empezó a cambiar. Rusia se despertó y de repente Europa se dio cuenta de que estaba desnuda en ese sentido. Hoy vamos a hablar un poco de cómo este miedo visceral a Putin y las acciones de Putin en Ucrania ha obligado a Europa a, en algún punto, tragarse muchas de sus críticas hacia Israel, a dejar de lado esta retórica anti-Israel que hemos visto muy fuerte en foros internacionales y a venir a tocar la puerta de Jerusalén para comprar ni más ni menos que las armas israelíes. Sí, Mati, si me dejas, vamos a usar la palabra que todos quieren que usemos en este momento, que es la palabra hipocresía, ¿no? O sea, mientras los líderes europeos condenan la forma en la que Israel está peleando la guerra en Gaza, lo acusan hasta de genocidio frente a los micrófonos, lo veíamos en los últimos días, por ejemplo, con Pedro Sánchez, los ejércitos siguen firmando cheques en blanco para comprar la tecnología que la misma guerra termina perfeccionando, porque al final del día saben que si los misiles rusos vuelan, solo la tecnología israelí va a poder detenerlos. Así es. ¿Cómo estás, Johnny? ¿Cómo estás, Mati? Hoy tenemos un capítulo muy interesante. Así es, y vamos a salir un poco de Medio Oriente, salir de nuestro foco que casi siempre es Israel-Gaza, política interna, qué está pasando en Israel, para un poco mirar también hacia Europa, una Europa que como nosotros mencionábamos anteriormente, una Europa donde sucedieron las dos guerras mundiales, y yo siempre digo que para no perder la tradición, preferible dejarles las guerras mundiales a los europeos. No vamos a tener por qué empezar aquí alguna en Medio Oriente. Pero lo cierto es que conforme pasaron los años, los europeos dijeron, acá ya no hay guerras, tenemos la OTAN. Pero eso cambió con la invasión de Rusia a Ucrania. Ahora bien, vos bien mencionabas que muchas de las críticas que tiene Europa hacia Israel se las tiene que tragar porque la tecnología israelí es de vanguardia en sistemas de defensa aéreos y sistemas defensivos y también armas que fueron utilizados con demasiada efectividad, no solo en el campo de batalla en la Franja de Gaza, sino en el norte, en Líbano o en Siria. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Esta es la pregunta. ¿Por qué a Israel? La primera pregunta. ¿Y por qué no a otros mercados? ¿Por qué no hay otros productores? ¿Qué es lo que está pasando ahora particularmente con esta amenaza rusa? ¿Cómo lo ves vos, Johnny? A ver, es muy interesante porque me parece que lo primero que tenemos que entender es a qué le tiene miedo Europa. Europa no le tiene miedo nada más que a una especie de invasión terrestre, digamos. La guerra en Ucrania demostró, si se quiere, una realidad táctica brutal, pero también
demostró cómo muchos analistas militares hoy coinciden van a ser las guerras del futuro, que son la vulnerabilidad del cielo, ¿no? La guerra a través de misiles, a través de la Fuerza Aérea. Lo que estuvimos viendo durante el último tiempo, y me quiero concentrar un segundito en Europa y después vamos a ver cómo lo traemos también a Medio Oriente, porque hay muchas conexiones, es que Rusia desplegó los misiles hipersónicos, por ejemplo, y cómo ataca, cómo son los ataques rusos a Ucrania, particularmente con enjambres de drones suicidas, irónicamente es tecnología iraní, y acá es donde empieza esta conexión de la que vamos a hablar un ratito. ¿Para qué? Para saturar las defensas aéreas. Y quiero, si me permitís, Mati, traer un spoiler nada más, ¿eh? Mm. ¿Ustedes se acuerdan la guerra de los 12 días? ¿Cuál fue la táctica iraní para vulnerar los sistemas de defensa israelíes? Mandar 200 misiles a los efectos de saturar los sistemas de defensa. Acá está una de las conexiones de la que vamos a hablar en un segundito más. Sí, y yo creo, Johnny, que cuando Europa vio esa guerra de 12 días y vio la táctica iraní, porque no hay que ser un analista internacional experto para entender que Rusia proporciona de armas a Irán y que viceversa también, que Irán también prueba sus armas en distintos campos de batalla. Entonces, Europa ve la estrategia iraní durante estos 12 días a Israel con esta intención de sofocar el sistema de defensa de Israel, que hay que decirlo, fue muy efectivo, pero dada la cantidad de misiles que llovieron por los aires de Israel, no fue impermeable. No fue impermeable. Si no recuerdo mal, hubieron 54 asesinados por los misiles iraníes durante esos 12 días, ¿no? Se habla de entre un 67 y 70% de efectividad para Israel, que venía de un 90 y pico. Es una caída bastante grande porque la estrategia funcionó, que fue la estrategia de saturar. Ese es el punto. Y yo creo que con ese punto de la estrategia de saturar, lo que ve Europa es si Rusia dispara esto contra Berlín, contra Varsovia o contra otras capitales europeas, partes de la OTAN, ¿tenemos cómo frenarlo? Y la respuesta que tiene Europa a esa pregunta es un rotundo no. Hoy Europa no tiene efectivamente cómo frenar una andanada de misiles de Rusia a su territorio. Y a eso se suma sistemas europeos viejos y también un rol de Estados Unidos que está cambiando. Sí, a ver, acá quiero marcar una cosa nada más. Hoy es 11 de diciembre mientras estamos grabando esto. El último viernes se publicó la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que da mucho para hablar también en Medio Oriente. Antes de explicar, ¿qué sería la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos para que todos se entendan? Sería básicamente cuál va a ser la política de seguridad de los Estados Unidos en el mundo y que explica cuál es la doctrina norteamericana de seguridad de la administración Trump. Entre paréntesis, hubo algo muy cómico, que es que muchos se preguntaban por qué es la estrategia de seguridad nacional del año 2025, se está publicando en diciembre, y esto es justamente porque explica cuál es la estrategia de seguridad nacional de la administración Trump y define su política respecto del mundo, cómo Estados Unidos ve el mundo. Y acá tenemos que entender lo siguiente. Punto número uno, y a nadie le puede sorprender, Trump asume con una política de America First. O sea, tratando de traer lo que es el aislacionismo norteamericano y retomar la doctrina Monroe. Ahora, la doctrina Monroe era una doctrina que decía, nosotros estamos de este lado del océano, ustedes europeos hagan lo que quieran entre ustedes, a nosotros no nos molesten. Lo interesante es que Trump le suma a la doctrina Monroe lo que él llama el corolario Trump, que es incluir a toda América, a las dos Américas, del norte y del sur, si querés la del centro también, si la quieren dividir así, incluirla toda dentro de la seguridad nacional. ¿Qué dice de Europa Trump? Y esto es muy interesante. En Europa él marca como la gran amenaza, y lo vimos con muchos dichos de Marco Rubio, por ejemplo, el secretario de Defensa, el secretario de Estado, marca como la gran amenaza la inmigración y la cuestión demográfica. Algo que si me preguntás a mí surge de una cuestión netamente racista. Ahora lo interesante es que el documento no habla de Rusia en ningún sentido. Y eso es muy interesante porque vos recién decías algo que es muy cierto, Mati. Si los cielos de Berlín vieran misiles rusos, esto sería un lío. Bueno, hemos visto sobre Polonia, sobre los senios de Polonia, hemos visto drones rusos ya a esta altura. Por lo tanto, no es tan raro pensar que esa es la gran amenaza y particularmente Europa está preocupado porque ve que Estados Unidos
con la historia esta de la inmigración, le está diciendo a Europa, en esta, you're on your own, estás completamente solo. Así es, y en este estás completamente solo. Europa entiende que se tiene que volver a rearmar. Y ahí es donde entra un poco esta idea de un pragmatismo desesperado y que necesitan una solución que esté lista para usar. O sea, no, digamos, estos sistemas de defensa antiaéreos tardan años en desarrollarse y necesitan ellos algo que pueda funcionar efectivamente ya y demostrarle a Rusia que si planea atacar alguna capital de la OTAN, está bien, que si bien Estados Unidos tiene una política ambivalente, pero que la OTAN va a estar armada, va a estar preparada para lo que podría ser un ataque ruso. Y ahí creo que Israel se posiciona, se presenta frente al mundo como el supermercado de defensa de la OTAN, un supermercado bastante interesante con un montón de ofertas disponibles que están probadas en el campo de batalla. Y eso es lo que le da una ventaja comparativa sin precedentes en relación a otros mercados. Sí, es verdad, y acá es donde me parece que se empiezan a dar estas dos cuestiones. Por un lado, tenemos lo que Israel ofrece, ¿no? Israel se convirtió de facto en esta especie de pilar defensivo de Europa, porque si uno se pone a analizar las compras, uno encuentra, ¿no? Lo que llama el Arrow 3, que es el escudo del cielo. Alemania, de hecho, y lideró una especie de iniciativa llamada la European Sky Shield. Fíjense, firmó un contrato por 4.000 millones de euros. ¿Por qué? Porque es el único sistema occidental que es capaz de interceptar que misiles balísticos en el espacio, fuera de la atmósfera. Alemania lo que sabe es que el Arrow 3 es lo único que se interpone entre el misil balístico táctico ruso y su territorio. Ahora, déjame que antes de seguir desarrollando, marque la relación que me parece que todos los que nos están escuchando están viendo. Porque así como Israel pasa a ser el supermercado de defensa de la OTAN, también hay una realidad. Rusia también aprovecha Medio Oriente para practicar o para poner a prueba sus métodos de ataque. Lo que antes era Siria, que era el patio del mundo, hoy lo vemos con Irán. Y vemos que la guerra de los 12 días le dio tanto a Europa, cuando vio las defensas israelíes, entre paréntesis, también los otros ataques iraníes, como los ataques iraníes que vimos, donde, como dijimos, comparte estrategia y tecnología con Rusia, le dieron la posibilidad de practicar los defensas y los ataques. Y esto es algo que relaciona bastante a estas dos regiones. Sí, a ver, ahí estamos pudiendo ver en relación a lo que vos decís, los dos bloques muy bien marcados entre, no estoy hablando de bloques de alineamientos ideológicos, sino pragmatismo puro. ¿Dónde compra la OTAN sus armas y dónde compra Irán, Rusia, China, si se permite? Bueno, China en ese sentido quizás le vende a todos, pero ¿dónde compra la OTAN sus armas y dónde compra el eje iraní y Rusia sus armas? Y Entonces nosotros, dónde las pone en práctica también. ¿dónde se ponen en práctica? Sin duda, pero antes nosotros hablábamos de esta guerra de los drones, que también Irán ha lanzado drones hacia Israel, Rusia ha lanzado drones hacia Ucrania, y ahí vemos como Países Bajos, Dinamarca, República Checa, todos sin faltar ninguno, están comprando los sistemas de Elbit, los sistemas de Rafael, que son las empresas israelíes que en definitiva desarrollaron y pusieron en práctica en el campo de batalla estos lanzacohetes precisos y vieron que esta eficacia es muy alta tanto en Gaza, como fue demostrado, y ellos tienen este lema que es probado en el campo de batalla. O sea, estas cuestiones están probadas, pero también en Ucrania. Entonces, ahí hay un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta para poder entender un poco esta dicotomía que hay entre lo que nosotros llamamos acá compra de noche, embargo de día. Claro, Sí. no, digo, y quiero sumar una que capaz que es más significativa de todo esto que estamos diciendo, porque de última,
permitime lo que voy a decir, ¿eh? Irán atacaba a Israel y Occidente no salía a defender a Irán. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, probablemente. la guerra entre Israel e Irán, iniciada por Israel aquel 12 de junio, fue Fue muy una guerra. apoyada por Europa. Exactamente, a pesar de que podrían haber dicho como venían las cosas, uno no sé si nos hubiéramos sorprendido, no digo que sea correcto, pero digo, no sé si nos hubiéramos sorprendido si Alemania o España decían, che, Israel, ¿para qué iniciás vos la guerra? Pero no, cuando Israel dijo, acá había una amenaza real, misiles balísticos y programa nuclear, Europa se escudó atrás. Ahora, hay una guerra que Europa constantemente, y puede que con razón, está criticando, que es la guerra en Gaza, un lugar donde se llevó a cabo la prueba de otro de las armas o de los sistemas de defensa comprados por Europa, que es un sistema que se llama Trophy. Trophy, trofeo, es una especie de protección, sistema de protección activa para vehículos tanques, digamos. Blindados. Exactamente, para vehículos blindados. Y lo que vio Europa es que la guerra con Ucrania mostró justamente que los tanques son una especie de ataúd metal si no tienen algún tipo de protección. Ahora, este sistema que yo les digo que compraron, ¿de dónde lo sacan? Que entre paréntesis, ya lo tienen los Leopard, los tanques Leopard alemanes, ya los tienen los tanques Challenger británicos. ¿De dónde sale? ¿Dónde se probaron? ¿En qué batalla? En aquella guerra que Europa critica, e insisto, probablemente con razón, pero eso me parece que le da también esta historia de la compra de noche y embargo de día, como decías vos. Sí, sí, y sumado a eso hay que decirlo, una realidad, ¿viste? Estas cuestiones que son impredecibles de la historia, probablemente la estrategia de Hamas con los RPG o los misiles, los antitanque, hayan generado un resultado no esperado por Hamas, que es potenciar exponencialmente la exportación de Israel. Pero hay que decirlo, porque también nosotros parecemos unos cínicos acá describiendo el armamento israelí, que el armamento israelí, que es que Israel lo pagó con sangre para probar estos sistemas, en el sentido de cientos de soldados que fueron asesinados, porque esto es prueba y error. O sea, Israel también tuvo episodios como ataúdes de metal en donde varios tanques fueron alcanzados por armas de los terroristas de Hamas. Pero también hay que decirlo, ¿no? Esta prueba y esta guerra le sirvió a los sistemas de defensa israelí para también poder comercializar estos productos, paradójicamente, con quienes critican esa guerra. Hey, sí, a vos. Si estás disfrutando este podcast, tenemos algo para contarte. Hacer este podcast nos encanta, pero también lleva tiempo, esfuerzo y recursos. Si te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos a seguir adelante, podés hacerlo invitándonos un café en Buy Me a Coffee. La verdad que es súper fácil, sin compromiso, y cualquier aporte, por más mínimo que sea, nos ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad. Encontranos en buymeacoffee.com/entrelíneas y sumate a la comunidad que hace posible que exista este proyecto. Gracias por escuchar y por apoyarnos. Sí, lo que tienen las guerras, lo vimos en todas las guerras, entre paréntesis, es que generalmente todas las grandes guerras de la historia generaron saltos en la tecnología. Después puede no gustarnos. El Internet que nosotros tenemos hoy, por el cual estamos grabando en estos momentos, se inició también con propósitos militares. Lo que quiero decir es, estas cuestiones de salto tecnológico se producen generalmente en las guerras ante las necesidades, y eso es lo que hace que haya, primero, un desequilibrio en lo que se llama el balance de poder, y luego se busque nuevamente el equilibrio. El ejemplo más claro es cuando Israel inventó la cúpula de hierro. La cúpula de hierro se inventa para poder de alguna forma apaciguar los misiles, los ataques con misiles que venían de la frontera de Israel. Ahora, la cúpula de hierro desbalanceó un poquito el balance de poder porque Israel ya no era tan vulnerable. ¿Y eso qué hizo? Que haya un nuevo salto buscando quebrar ese nuevo desbalance de poder. Lamentablemente así funciona, a pesar de que parezca cínico o no, que tenés razón. Digo, los estados invierten mucho en esta industria y acá vemos como generalmente las guerras generan este salto. En Israel también pasó, por ejemplo, con la nueva el laser beam, que es una especie de Ahí cúpula va, de sí. hierro de láser. Sí, y hay que decirlo también. Cada intercepción de la cúpula de hierro, cada uso del Arrow contra los misiles hutíes, que nosotros nos hemos levantado a las 3 de la mañana a varios horarios,
con mucha tranquilidad porque en la mayoría eran interceptados, pero eso que para nosotros era mucha tranquilidad es una demostración de, si se quiere, marketing en vivo para Occidente, para la mayoría de las capitales de los países de la OTAN, que mira a Israel con una envidia técnica de decir, mirá los productos que desarrollaron, pero con algo de desprecio moral, es decir, nosotros no apoyamos su guerra, pero queremos sus productos. Y ahí creo que llegamos al punto más interesante, ¿no?, de esta historia, que es una especie de, si se quiere, esquizofrenia europea, ¿no? O quizás esta idea de superioridad moral de Europa, de, por un lado, criticar a Israel fuertemente, duramente, y por otro lado, comprar sus armas. Sí, yo también lo analizaría en otros términos. Y a ver, decime qué pensás. Yo digo, también se da la situación en la cual a Israel lo quieren sancionar. Insisto, no estamos acá evaluando si hay un genocidio o no hay un genocidio, si hay crímenes de guerra o no hay crímenes de guerra. No es el tema. No estamos diciendo que haya ni que no haya. Pero no es el tema del día de hoy. Ahora, es interesante que lo que termina sucediendo es, dicen, bueno, Israel lo tenemos que sancionar. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué, si bien había tanta resistencia a Israel, no fue duramente sancionado más allá de la retórica? Y hay dos respuestas posibles. Una respuesta es porque Occidente al final del día estaba de acuerdo. Esto lo dijo Netanyahu muchas veces, que decía, los líderes que me critican después vienen y me agradecen por lo que hago. Y es una opción. Una lectura posible. Exactamente. Pero la otra lectura posible es porque Israel es muy difícil de reemplazarlo. Es muy difícil de reemplazarlo en la industria armamentística, es muy difícil de reemplazarlo en la academia, entre paréntesis, o en las investigaciones. Lo que hizo que en realidad las sanciones cayeran sobre los eslabones más vulnerables. Pero Elbit, Rafael, hoy no pueden ser no pueden ser sancionados, porque así como Israel tiene cierta dependencia armamentística de Estados Unidos, bueno, evidentemente Europa tiene cierta dependencia también de Israel. Sí, y ahí nosotros vemos a Francia, Reino Unido, a sus líderes amenazando, ¿no?, con embargos de armas, pero sus ministros de defensa o sus secretarios, la gente que se dedica a las compras técnicas, lo que dicen en voz baja quizás o susurrando, o evidentemente directamente con los contratos de compra, es necesitamos esas armas, necesitamos sentirnos protegidos. Entonces, Europa quiere, por un lado, sentirse quizás moralmente superior o atenerse a un estándar bastante alto de derechos humanos, condenando a Israel por alegadas violaciones a los derechos humanos o hablando de proporcionalidad, pero cuando se trata de su seguridad, compran tecnología israelí. Y Porque el, ahí estamos hablando de la seguridad de sus ciudadanos. Y ahí no lo dudan dos veces. Como sí es, lo pueden dudar dos veces a la hora de hacer un comunicado de condena. Exactamente. Y ahí es donde yo digo, también hay una alternativa, que es que no es una cuestión de hipocresía, sino que es una cuestión de necesidad. Y ellos entienden que tienen la necesidad de seguir comprando. Ahora, es muy interesante. La gran pregunta que nosotros nos tenemos que hacer y que la gente se debe estar haciendo también es, bueno, pero entonces, ¿hay una correlación entre moral y necesidad? Que es una pregunta mucho más filosófica. Pero existe una correlación porque puede ser que Europa moralmente condene lo que hace Israel o lo voy a decir de otra forma. Moralmente considere que lo que hace Israel es incorrecto en Gaza, pero al mismo tiempo diga, pero no tengo otra forma. Bueno, eso sí es interesante, porque si ahí nos metemos en la pregunta de si la política internacional tiene la moralidad como un eje o no, y ahí cada uno se ubicará dentro de su escuela, el realismo, el liberalismo, todo eso. No me voy a meter en cuestiones teóricas, ¿no? Pero acá vemos una aplicación práctica. Y ahí es donde vemos donde a veces la realpolitik o esta necesidad implica que, bueno, nos vamos a tener que tragar nuestras críticas o vamos a decir las críticas porque nos sirven en términos domésticos para mantener tranquila a nuestra ciudadanía, pero a la hora de defendernos vamos a utilizar las armas israelíes, las prácticas israelíes y que fueron probadas en campo de batalla en una guerra que nosotros criticamos.
Y esa es una cuestión de hipocresía, pero que también llama la atención de decir, bueno, hacia dónde está yendo Europa, hacia dónde está yendo Israel, y si probablemente este sea un punto de encuentro que pueda mejorar la relación entre Israel y los países de la Unión Europea. Porque los mismos países de la Unión Europea miran a Estados Unidos y no sé si ven en Estados Unidos una administración dispuesta a hacer lo que tiene que hacer en cuanto a sus compromisos con la OTAN. No, Si, y si, Estados Unidos se lo dejó claro. Estados Unidos le dijo, tu problema es la inmigración. Mientras vos tengas esta cuestión demográfica de que hay gente que no es blanca, entonces yo no te voy a dar pelota. Lo cual, insisto, es una idea bastante bueno, peligrosa. igual no sé si lo puso en esos términos, la idea que no es blanca. ¿Qué significa que hay europeos que no son europeos? Que Europa dejó de ser europea. Se refiere a una cuestión bastante complicada. Ahora, lo que digo es, creo que la política en sí de Trump es, y lo dejó claro, es, el problema es la inmigración. Entonces yo me voy a dedicar, como es un problema de seguridad nacional, yo me tengo que dedicar al problema de la inmigración en Estados Unidos. Y Rusia no está nombrado como un problema, no está visto como una amenaza, y ahí es donde Estados Unidos le dejó claro a Europa, en esa, si puedo solucionar la guerra apretando a Zelensky para que acepte lo que tiene que aceptar, bien. Y si no, bueno, arreglate, será tu problema, no el mío. Yo no estoy esperando ver misiles balísticos sobre este territorio estadounidense. Entonces, Mm. eso lo pone en un problema a Europa. Ahora, para ir cerrando, digo, Israel tiene que entender también cuál es la posición que tiene en el tablero geopolítico, ¿no, Mati? Sí, a ver, me parece muy interesante una cuestión que es la siguiente. Mucho lo hemos hablado, de hecho tenemos un capítulo acá en el podcast de cómo fue deteriorándose el posicionamiento de Israel en la comunidad internacional. Un poco, una de las cuestiones que más se ve es el aislamiento que tiene Israel en la comunidad internacional. Y muchos pensaban que Israel es el problema de Occidente, en el sentido de que Israel es un país que está en Medio Oriente, pero que es parte de la comunidad internacional, es parte de Occidente, tiene estos valores democráticos, liberales, occidentales, pero por ser que está en Medio Oriente, muchas veces se ve obligado a comportarse como un país de Medio Oriente. Y eso genera un problema en Occidente donde los países lo tienen que condenar y exigirle que modifique sus conductas y no. Pero lo que estuvimos hablando acá es que quizás Israel no sea el problema de Occidente, sino que quizás Israel sea la solución de Occidente. ¿A qué me refiero con esto? Es que la amenaza rusa no va a desaparecer sola, ni por arte de magia. La inestabilidad global va en aumento y mientras el mundo se vuelve más peligroso, el valor estratégico de Israel sube. ¿Por qué? Porque Israel tiene estas capacidades defensivas que hoy son las que Europa necesita y que hoy son las que están generando que muchas de las críticas europeas sean guardadas o postergadas por la necesidad de proteger a sus ciudadanos ante la amenaza rusa. Sí, yo pienso, déjame tratar de esbozar una alternativa, que es, Israel no es el problema y no es la solución. Israel es hoy un país que produce y que puede exportar. Ahora, más allá de no meterme en cuestiones internas de si las empresas estas se van a quedar o no en Israel, si la Mm. realidad política, democrática le permite a las empresas continuar, etcétera, etcétera, hay una cuestión que sí me parece importante, que es, puede ser que Israel sea la solución en términos militares o en términos de productos que puede exportar, y eso lo hace una solución temporal, porque así como acá hay demandas de independizarse militarmente de los Estados Unidos, las mismas pueden llegar a Europa dentro de poco, particularmente a partir de lo que pasó en Gaza, y ahí Israel tiene que ver dónde se mete. Y tampoco creo que sea el problema, porque digo, Israel no es el problema de Occidente, pero sí es un país en el cual se dan muchas cosas que Occidente no tolera, por lo menos desde la retórica, porque sabemos que en la práctica esto sí sucede. Lo cual me parece que lo invita a Israel a entender que si no quiere que se trate de independizar militarmente Europa,
entonces tiene que tratar de volver a alinearse y volver a ser un buen amigo, que no sea solamente amigo por interés. Y ahí es donde creo que se da esta ambigüedad. Ahí puede ser interesante esa lectura que vos haces. Yo creo que hoy por lo menos, digamos, la necesidad de Europa lo pone a Israel en una posición más cómoda a la hora de sentarse en la mesa de negociación con los europeos, que si fuese un país que no sería productor de estas armas que necesita, en el sentido de que tiene lo que ofrecer al mundo, por un lado, tiene lo que ofrecer al mundo, y está dispuesto a tolerar esas críticas porque sabe, como vos decías antes, que en silencio o en voz baja, Europa se va a comportar de otra manera. Pero esta es la realidad. Hoy hay un piloto quizás de la Fuerza Aérea Alemana y un tanquista de ejército británico que están más seguros quizás gracias a los ingenieros que trabajan en Tel Aviv y en Haifa. Y eso es una realidad que también es parte de este tablero geopolítico en donde las acciones de Israel en Gaza pueden ser criticadas, pero necesitamos sus armas, donde no nos gusta que Rusia le pase armas a Irán, pero de esa manera Irán las prueba con Israel o viceversa. O sea, no queremos, Estados Unidos por ejemplo, no queremos intervenir en la guerra con Ucrania, pero como hemos visto acá, estas guerras entre Rusia y Ucrania, Israel e Irán están estrictamente o muy, muy cercanas en el sentido de los armamentos que se utilizan y la alineación estratégica de ambos bloques. No sé cómo lo ves vos, Johnny. No, definitivamente, creo que acá es donde está la gran pregunta de hacia dónde va a ir, porque ahí es donde yo digo, si Europa puede decir, bueno, en esta estoy atado, pero en la próxima tengo que tratar de no estar, por lo tanto tengo que tratar de independizarme. Y para Europa independizarse debiera ser mucho más simple que para Israel. Por otro lado, ¿por qué la industria armamentística de Israel es tan buena? ¿O por qué la industria de ciberseguridad de Israel es tan buena? Bueno, porque no está amenazado desde el 2022, está amenazado desde hace 77 años. Entonces, me parece que hay argumentos para decir para cualquier lado. Y es una gran pregunta hacia dónde va a terminar yendo, por ejemplo, Europa. Por eso yo digo, hay una forma de ver lo que es una contradicción, hay otra forma de ver lo que es... No, son dos carriles separados. La razón de Ta, ¿no? El pragmatismo, ahora necesito las armas, y la moral que me indica, por ejemplo, como decía Sánchez hoy, lo que está pasando en Gaza es un genocidio, no podemos seguir cooperando. Sí, hay que ver qué es lo que va a suceder. Claramente, por un lado tenemos la ideología y por otro lado la necesidad. Y en este caso, sí lo mostramos así porque al parecer no estarían caminando de la mano. Y esta es una realidad que también, para poder leer entre líneas hacia dónde va Israel con esta dualidad, por un lado recibir críticas, por otro lado que le compren las armas, y hacia dónde va Europa con esta necesidad de armas israelíes, pero por otro lado también su ideología tan crítica hacia Israel. Hay un punto de encuentro, por ahí sí, por ahí no, eso el tiempo lo dirá. Sí, y creo que también tu opinión y mi opinión es importante, pero también queremos leer a la gente que nos escucha, qué es lo que ellos opinan, obviamente, sobre esta cuestión que es tan sensible, pero me parece que es uno de los pilares fundamentales de la refundación que va a tener Israel luego de lo que sucedió el 7 de octubre. Así es. Los escuchamos a todos, los leemos, escríbanos en comentarios, mensajes por privado y nos vemos la próxima, Johnny. Chao, Mati, un abrazo. Hasta luego.